atención, porque tras anoche bajarse José Luis Espert de su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, hay diputados que están redoblando la apuesta y están pidiendo la exclusión de José Luis Espert como diputado de la Cámara. Atención con esto. Ustedes saben que actualmente José Luis Espert es diputado, se le vence su mandato ahora en diciembre, él iba a renovar banca, anoche se bajó y Facundo Manes, el diputado nacional y ahora candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, presentó este proyecto de resolución para que se trate en la Cámara de Diputados pidiendo excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta honorable Cámara por indignidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional. Indignidad, porque el problema con Espert, más allá de que hay una causa judicial donde se investigan los fondos de campaña, es indignidad moral. Mintió, ocultó en los fundamentos que presenta Facundo Manes y por lo tanto no es merecedor de estar dentro de la Cámara de Diputados. Marian, esto entiendo obviamente una carta política en el juego político con mucha inteligencia de Facundo Manes, pero ¿tiene sentido? ¿Le ves el lugar a este pedido? No? Si la Cámara, te digo que hoy los votos y las voluntades para juntarlos las tienen en la Cámara de Diputados. Lo tienen. Hay que ver qué es lo que quiere hacer sobre todo el peronismo, si quiere darle curso o no a este tipo de situaciones, porque ahora se está reacomodando todo. Ahora estamos como en un terremoto, en donde se están acomodando las placas. Sí, que yo te pido, yo sé que hoy nos vas a contar, nos vas a ordenar un poco, como haces todos los días, y nos ayudas a entender, porque pasaron que 24 horas desde que Javier Milei lo ratifica a Espert, lo apoya, digamos, al menos el mensaje en redes, se vio eso de parte del propio Luis Espert, y apenas 5 doritos después, una decisión completamente opuesta. Juli, el presidente ratifica que él no lo echó. Ahora vamos a escuchar al presidente, porque habló a última hora de ayer. El presidente dice que él no lo echó, pero que valora el gesto de José Luis Espert para salvar a la patria, dice, y al espacio político y correr obviamente el eje de discusión en el que se había transformado Espert. Para el presidente, él no lo echa. Javier Milei lo banca hasta el final. El que decide dar un paso al costado es Espert. Te podemos a contar que no es tan así y que hubo presiones en el medio. A ver, anoche José Luis Espert terminaba de tuitear, fíjate lo que tuiteaba. Decía, por la Argentina doy un paso al costado. Esto que te decía, ¿no? Para el presidente lo banca, el que da el paso al costado es Espert. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura. Y el presidente la aceptó. En estas elecciones la Argentina tiene la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, dice, está llevando adelante ese cambio con esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Y lo que dice más abajo es que obviamente él es parte de... Dice, a diferencia de los que ante cada campaña utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar, dice José Luis Espert, y demostraré mi inocencia ante la justicia, sin fueros ni privilegios. Recuerden que a Espert se le termina el mandato ahora en diciembre. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Dice, deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. A los dirigentes y compañeros les digo, no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo, dice José Luis Espert. Juli, a ver, fue un fin de semana, yo sé que hay muchos que se desengancharon y los felicito y les celebro que se hayan desenganchado el fin de semana, pero el fin de semana empezó el viernes. Yo quiero hacer un poco qué pasó desde el viernes. Para ordenarnos, ¿cómo llegamos acá? Porque fueron horas frenéticas para el gobierno, una crisis política tras otra que viene sufriendo. Dilató el gobierno los tiempos, debió el presidente el mismo jueves a la noche pedirle la renuncia a José Luis Espert. Repasemos un poco esta crisis de campaña que empezaba el viernes. El viernes a la noche hubo una reunión en Olivos entre Milei y Espert. Y algunos que tal vez leyeron redes dijeron, che, Espert se baja, habían puesto en las redes. Es más, Eduardo Feynman, aquí en A24 y otros dijeron, Milei, Espert se baja. Espert se baja. Claro, porque se dio esta reunión. Pero en esta reunión
lo que se había acordado es que Espert seguía al frente de su candidatura el viernes a la noche. Es más, Mariana, Sí. Espert sale y en X, en Twitter, desmiente a Feynman diciendo el lunes a la noche nos vemos en A24. A24, sí, y otros colegas también le responden y demás. ¿Qué pasa el sábado 4 de octubre? Espert da una entrevista radial porque está acordado de la noche anterior y está acordado que se la dé a Gabriel Anelo en Radio Mitre. Hasta ahí, Marianera, durante la semana un Espert nervioso, con Rossi donde no supo responder, quedó medio flojo todo, Patricia Burrich que primero lo pone en duda, después lo apoya, digamos, Sí. todo eso llega hasta la reunión Milei-Espert, Sí. se acuerda Viernes, la continuidad y el sábado da esa una entrevista. En esa entrevista, no solo que Espert dice no bajo, sino que tiene momentos de tensión, emocionalidad, y Espert busca lo mismo que quiso buscar en el video del jueves pasado, credibilidad. Escucha lo que decía. De acá al 26 no se baja, ahí espera hasta el 26. Ya me hiciste la pregunta. ¿Querés que te responda? ¿Me haces Por responder? favor. De ninguna manera me bajo. Vamos a seguir luchando por la seguridad y libertad con la fuerza con la cual estamos haciendo ahora, porque Argentina tiene que ser un lugar lindo para vivir y no la mierda que el kirchnerismo nos está queriendo vender. Bueno, hasta acá esto que decía Espert estaba, ustedes recuerden, estaba acordada en la noche del viernes con Milei. Vos no te bajás, vos no te bajás, vos no te bajás. Le decía Milei a Espert, yo no quiero. Espert le decía, bueno, si hay que bajarse. No, andá, da la entrevista y da las explicaciones que tengas que dar. Esto es un fragmento. El segundo fragmento es uno que se viralizó, donde José Luis Espert se muestra conmovido porque la denuncia de Grabois le cagaba la vida a él y a su familia. Mirá. Te diría muy golpeado, roto te diría, roto por el estrago que este hijo de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible, terrible. Pero bueno, a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y le vamos a ganar y voy a mostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto, total. Obviamente vamos a hablar de eso, pero vos me preguntás cómo me siento, muy mal, pero con la mente para seguir trabajando, fuerte. Bueno, acá estaba José Luis Espert, modo quebrado. Lo que pasa es que hay Sí. gente, la verdad, Juli, yo el viernes esto lo contamos. Acá el problema de Espert, además de que hay una causa judicial y después vamos a explicar qué pasa con eso, el tema era la credibilidad. A esta altura ya vos tenías gran parte del público que lo veía que no le creía. Qué contraste igual, Marian, Sí. con ese Espert que vimos desde el principio, muy empoderado, Sí. muy Frentero. picante, muy al frente, muy al límite también, ¿no? Con su forma de expresarse. Sí. Un contraste muy grande con este Espert que llega acá, yo no sé, imagino que ahora lo vamos a repasar, pero sin poder desactivar lo que él dice que es una campaña en su contra, Sí. que es una operación del kirchnerismo, Sí. porque no lo pueden desactivar, no puede dar un fundamento que diga, ok, esto es una operación, es injusto lo que está pasando. Digamos, no es solamente una campaña de kirchnerismo, digo, esto viene de la justicia de Texas. Sí, 2019, 2020 en realidad en Estados Unidos. ¿Qué es lo que termina pasando acá? Que Espert en esta nota entra en contradicciones muy profundas. Pero obviamente le contesta a Juan Grabois, porque Juan Grabois acá es la contraparte de la caída de José Luis Espert. Cuando José Luis Espert tenga que mirar su historia política, de quien nunca se va a olvidar ni de la madre de Grabois. Esa se va a cara, olvidar, esa Espert. foto. Este es el tema. Ahora, ¿qué puso Juan Grabois mientras escuchaba esta entrevista? Le pone, vos, narco mentiroso, haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, porque Espert dice, mencionó a mi familia, perjudicó a mi familia. Menos de una hija, escucha esto, como vos hiciste con la hija de Cristina, porque sos una rata con la ética de un chacal.
sos una rata con la ética de un chacal. ¿Por qué dice lo de Cristina? Porque cuando Florencia Kirchner tuvo problemas de salud, viajó a Cuba y hubo un hermetismo absoluto en torno a eso, Espert fue uno de los que públicamente dijo barbaridades sobre ese episodio. Marian, sí. Lo de narco mentiroso es fuerte, ¿no? Sí, claro. Porque se está ligando a un narco, obviamente, o a una persona que está investigada por narcotráfico, pero que le diga narco directamente a Espert, me parece un título fuerte, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, y eso, ¿sabes a qué remite, Carlos? A cuando Andrés el Cuervo Larroque se refería en Santa Fe al narcosocialismo. Toda esta historia de la vinculación del narcotráfico con la política ya se dio. Y justamente por el tema narcotráfico, habló José Luis Espert sobre este famoso Fred Machado. Decimos famoso a esta altura, porque inclusive está Cristian Balbo allí también en Viedma, en Río Negro, donde cumple prisión domiciliaria. Fred Machado, esperando ser extraditado por la justicia de los Estados Unidos. Vos me decías, María, la extradición no es un pedido por este escándalo, ¿no? Está pedida hace tiempo, esto lo acelera, lo pone otra vez en la plana. Esto es lo que principal. le pone a la Corte. La Corte Suprema es la que tiene que decir la extradición de Fred Machado. Presión. Vamos a ver si mueve un poco más. Ahora, se refirió justamente a Fred Machado y a los presuntos vínculos con el narcotráfico. Y esto decía Espert, antes de bajarse. ¿Qué relación tenía usted con Machado? Digo, porque primero le quiero preguntar, ese video que apareció en la pileta, recostado, hablando, sí, ¿tenía un vínculo de amistad, un vínculo profesional? No, a ver, ese video... ¿Es cierto el video o no? Como primera pregunta. Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto. Te digo esto porque yo he filmado videos en la casa, en lugares, con gente, montones de videos. Sí, pero yo he estado ahí, sí he estado ahí. Ok. Así que puede ser o no ser. Tranquilamente podría ser porque usted tuvo. Sí, porque fue cuando fuimos a presentar el libro. No, no lo definiría como amistoso de ninguna manera. No lo tiene como una persona amiga, sino una persona que tenían un vínculo más que nada por el libro y por la política. Ahora, si me hablas antes de que se supiera que era narco, yo diría una relación razonable, nada más que razonable. Después de narco, para mí, para el narco, como he dicho siempre, cárcel o bala. Que acá hay algo que tiene que quedar claro. Hay una cuestión de inhabilidad moral. Lo que tiene que hacer Espert, que ya lo vamos a profundizar, es esos $200.000, que es como el eje del que despierta el conflicto y que él termina reconociendo el jueves pasado. Él no los declara en su declaración jurada del año 2021 y eso es un proceso judicial que va a tener. Pero de ahí a la vinculación con el narco, obviamente que hay un paso que al menos en una causa la justicia no está investigando. Pero, ¿qué pasó con las contradicciones de José Luis Espert, Juli? Que acá es uno de los temas clave también. ¿Se tomó un vuelo y lo conoció una sola vez a Fred Machado? ¿O como está en la justicia informado, al menos fueron 35 vuelos? Escuchá cómo cambiaba en 48 horas parte del relato, entre otras contradicciones de José Luis Espert. Aparece una transferencia del 1 de febrero del 2020 de $200.000 en un Excel de la contabilidad del fondo, de este fondo fiduciario de Fred Machado en Estados Unidos a nombre de José Luis Espert. A vos te transfirieron $200.000 en el 1 del 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Bueno, acá habla de la revinculación con Fred Machado. Perdón, Marian, pero es una locura verlo afirmar algo con tanta vehemencia en un programa frente a un periodista y después ir desarmando todo eso. Mintió. Claro, no es una contradicción, mintió. Claro, es mentir. Tuvo que empezar a cambiar el relato a medida que la crisis se iba profundizando. Y que las pruebas están, de no lo conozco, me tiro al costado de una pileta y hacemos chistes, de me tomé un vuelo, a no me transfirió nada. Bueno, fue una empresa que me contrató, casualmente era de él. Sí. Nunca presté el servicio porque llegó la pandemia. Por eso, acá tiene que quedar claro, nosotros estamos mostrando las contradicciones entre el jueves y el sábado. El jueves a Fred Machado lo había visto una sola vez, el
sábado a Fred Machado. Era lo que yo les conté y que habló una de las jefas de campaña que duró 2 meses, que Fred Machado decidía sobre la campaña política de José Luis Espert en 2019. Que puede hacerlo o no, el problema es que mintió Espert, dijo que lo había visto una sola vez. El otro tema son los famosos $200.000. Los $200.000, ¿los declaró o no los declaró José Luis Espert? Y acá otra vez contradicciones. Usted devolvió, porque el trabajo no lo hizo, porque llegó la pandemia. A ver, no lo completé al trabajo. No lo completó. Yo había empezado a tomar contacto, a desarrollar, a anotarme preguntas. Gasté un montón de tiempo del año 2020 pensando, tengo impreso bastante, un mamotreto importante de cosas que había investigado en aquella época. Sí, no, obviamente, a partir de la cuarentena, como yo no puedo viajar, el disparador del trabajo era viajar a Guatemala para conocer la mina, como corresponde, ¿no? Yo cuando trabajaba en banca de inversión y uno tenía un proyecto de reestructuración entre manos, tenías que ir a la empresa, sí o sí. Bueno, se cortó por la pandemia y ya después cuando lo encuentran culpable del narcotráfico, chao, no. Para mí fue un shock, pánico directamente. No devolvió el dinero tampoco. No, porque había hecho una parte del trabajo, no cobró la otra parte que usted me dijo. No fue responsabilidad mía, digamos, cuando yo ya había hecho una parte del trabajo, una parte bastante gorda del trabajo. Bueno, el eje de la caída de José Luis Espert son los $200.000 famosos, que le cuesta reconocerlo ante un periodista y después termina señalando que los cobra. El jueves no los reconoció, que es la entrevista aquí en A24 con Pablo Rossi, que la culpa es de Graboy, nunca dijo sí, cobré 200.000. El sábado termina reconociendo, obviamente, que los cobró en enero del 2020 y fue una parte del trabajo. Yo acá no quiero profundizar porque faltan documentos. Solo lo cito a Eduardo Feynman, que él el viernes por la noche dice que ese trabajo, que eran $200.000, era una parte del pago de un contrato de $1 millón que iba a cobrar José Luis Espert por asesorar a una minera en Guatemala, propiedad, porque lo reconoce el propio Espert, de Fred Machado. Era algo así como que en cuotas se hacía el pago, Sí. $100.000 por mes, y estos $200.000 es 2 pagos juntos, Claro, digamos, un pago atrasado. Lo que pasa es que vino la pandemia, la historia, qué sé yo, y eso quedó Una truco. pregunta desde la ignorancia. Sí. Cuando una minera o una gran empresa hace una contratación de asesoría de $1 millón o de $200.000, hay un documento que es una contratación de servicio, por la cual uno cuando va al banco justamente lo que ratifica es que no es dinero proveniente del lavado, sino de la cesión de servicios. Sí. Esto se puede chequear. El documento no está, lo que sí está la transferencia hecha por el Bank of America el 22 de enero del 2020, eso está acreditado, la transferencia. Lo que no está es el documento, la factura, el contrato que avale efectivamente de dónde proviene ese dinero. Sí. Y José Luis Espert no declara los $200.000 en la declaración jurada del año 2021. Vos sabés que las declaraciones juradas son, en 2021 vos declarás Del año. lo que hiciste en 2020. Sí. Bueno, esa plata del 2020 en la declaración Sí. jurada de Espert del 2021 Sí, no lo está declara. informada. Después, Marian, creo que seguro lo vamos a repasar, lo que dijo Milei anoche en programa con Luis Majul, fundamento de Luis y de Carlos el jueves, de cómo esta transacción iba a ser blanqueada, ¿no? Claro. Si es del narco, ¿no? Sí. Es una de las cuestiones que nosotros nos preguntábamos, finalmente ellos también lo han tomado como como base para Bueno, usar. las contradicciones de Espert el jueves. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba mis servicios. El jueves era una empresa que necesitaba los servicios y Fred Machado era como el que lo ayudaba a tener el trabajo. El sábado, yo el contrato lo firmo con Fred Machado, es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda de la minera. O sea, primero Fred Machado era como, Julieta me dice, Mariana, están buscando trabajo, no sé. Yo te aviso, en otro claro. canal. Mariana. Y otra es, Fred Machado firmó el contrato con él. Siquiera para mentir bien, ensayaron una respuesta correcta Sí. en la semana pasada y este fin de semana. O sea, fueron ensayando distintas respuestas, Exacto. como improvisando, parece, ¿no? Sí, porque la crisis lo envolvió de tal manera José Luis Espert que el jueves a la noche, cuando graba ese video, lo graba bajo las órdenes de Santiago Caputo. Pues Santiago Caputo sale y le dice el jueves a la noche, tenés que salir ya a aclarar. Claro, lo que pasa es que como las aclaraciones no alcanzaban, Claro. finalmente el sábado, acordado con el presidente Milei, sale a dar esta nota
con Gabriel Anelo. Bueno, vamos con otra de las contradicciones. El jueves fue un solo vuelo con Fred Machado para presentar el libro. El sábado, todo esto son textuales de Expert. Claro. El sábado, en total fueron 35 vuelos entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a distintos destinos, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad. Llámese campaña. Fred Machado puso aviones y una camioneta blindada color negra para la campaña de José Luis Espert 2019. Y eso está acreditado por Nazareno Echepare y Clara Barré, que eran agentes de prensa de Espert en el año 2019. Vamos con otra contradicción. El jueves, sobre la camioneta famosa negra, le preguntan de Fred Machado. Ni idea tenía de la camioneta, ni de quién era. El sábado, solo fueron el avión y autos los vehículos en campaña entregados por Fred. Se bajó solo, ¿no? No, digo, se bajó solo. Con esta respuesta se bajó solo, porque en 48 horas tantas contradicciones es muy duro, ¿no? Sí, absolutamente. Y la que más impactó, obviamente, que fue la de La Plata, que de no reconocerla, ahí fue la punta de lanza para la caída de Espert. Así reconocía los vuelos el sábado en esta entrevista en Radio Mitre. ¿No contribuyó con su avión y una camioneta durante tu campaña electoral en hacer varios viajes al interior de la República Argentina? A ver, nosotros los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. O sea, un candidato no maneja plata de campaña, ni maneja los vehículos, ni maneja los aviones. 3 días después. ¿Utilizó muchas veces el avión que le ofreció Machado a usted? Sí, son 35 vuelos ida y vuelta, así que son 18 o menos, 18 más alguno que habrá sido con escala, o sea, son 17 destinos diferentes. ¿Y esto, sí, son todas ciudades diferentes donde íbamos o a presentar el libro o a hablar de las ideas de libertad. Era candidato porque no tenía sello partidario, era candidato entre comillas, porque sí. Nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. Bueno, ¿cuál es la clave acá? El sello partidario. Porque el jueves lo que Espert plantea con Pablo Rossi es, la verdad yo como candidato no sé qué es lo que se pone a disposición y qué es lo que no. Falso. Como candidato y cabeza de lista y era candidato a presidente, como tenés que ser lo más honorable posible, tenés que tener un apoderado, alguien importante que te diga, mirá, van a poner tal y tal cosa y vos decidir qué querés hacer. Esto es así, los políticos lo saben. Antes de la campaña, Marian. Sí, antes de la campaña. O durante la campaña. Te pueden decir, mirá, este avión es de fulano, che, no me subo al avión. Si no sé quién es, no me subo. Bien. O me subo, con todas las consecuencias que esto lleva. El sábado, ¿qué es lo que dice? Que depende, obviamente, la decisión de los elementos que se usan en campaña es del sello partidario. ¿Por qué dice el sello partidario? Porque el sello con el que fue Espert en 2019 se llama UNITE, que es el mismo sello que en su momento, obviamente, en Santa Fe le permitió a Amalia Granata ser diputada. Yo no estoy vinculando a Amalia con esto, porque si no sale Amalia después como loca, no. Pero lo que sí hay que decir es que estos sellos partidarios son sellos para que vos puedas ser candidato. Cuando vos no tenés un partido político, Amalia no tenía un partido político, viene José Bonacci del Espacio UNITE y te dice, mira, yo tengo un sello partidario con el que vos te podés presentar con listas. Bueno, obviamente que ahí tenés que negociar con el dueño del sello partidario algunas cosas. ¿Este sello es el mismo que pertenecía al señor Acef o no? No me acuerdo. Ok, porque recordemos el desencuentro entre Espert, porque Acef lo deja colgado, se va con Larreta, se une al larretismo, ¿y qué hace Espert después? Se une al larretismo también, es funcionario de Larreta y habla pestes de Milei. Pero eso en la campaña 2023. En la campaña, claro, después Milei es presidente y Espert se une de nuevo a Milei. Por eso, pero eso es 2023, por eso. Claro. No sé, yo me pongo con UNITE con Bonacci. Vamos con otro tema que también es importante. Bueno, decíamos, las contradicciones por el tema de la camioneta. Hay más contradicciones, al menos encontré 5 o 6 contradicciones. La de la camioneta es importante por este tema. Y hay un punto en el cual todo se quiebra. La noche del domingo, y no con Gerardo Sofovich, la noche del domingo con Javier Milei. Todo se quiebra. Se hicieron sondeos de opinión, primeros en las redes, y empezaron a evaluar que 8 de cada 10
que contestaban, primero, impactante, 9 de cada 10 argentinos estaban informados de lo que pasaba con José Luis Espert. 9 de cada 10, es un montón, todo el mundo sabía. Segundo, 8 de cada 10 no le creía a José Luis Espert. Y otro tema muy delicado para el gobierno, empezaban a hacerse vinculaciones del presidente Javier Milei con derivaciones de Fred Machado y vínculos de Fred Machado con el presidente de la Nación. Cuando esto empezó a ocurrir, hubo que bajar a José Luis Espert. Y anoche, cuando escribe el tuit José Luis Espert diciendo que se baja, a las 10 de la noche, en La Nación Más, el presidente habla y cuenta finalmente cómo fue la salida de José Luis Espert de la candidatura. Mirá. Acaba de renunciar a su candidatura José Luis Espert. ¿Qué tal, Luis? Primero, digo, para saludar. Sí, sí. ¿Qué tiene para decir? Bueno, me parece un gesto noble el del profe Espert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI. La franquicia local es el kirchnerismo. Recordemos que esto se lo hicieron a Enrique Olivera, se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas. O sea, se hace lo que es correcto. O sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert, pero lo que estaba ocurriendo es que en lugar de estar discutiéndose la Argentina que queremos, porque en el fondo lo que vamos a estar discutiendo es, nosotros tenemos un proyecto de país hacia adelante, que es convertir a Argentina en el país más libre del mundo, un país que en 10 años se parezca a España, o menos, en 20 años a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 años sea el país esté entre los 3 con máximo ingreso del mundo. O sea, y eso, digamos, tiene toda una lógica bajo la cual se instrumenta. Ahora, digamos, ¿qué tienen ellos para ofrecer? Nada. Digo, fíjese, Luis, esto, que básicamente la propuesta es parar a Milei. Es decir, es una propuesta destructiva. Bueno, acá queda claro entonces, anoche Milei confirma, José Luis Espert se bajó, yo no lo quería bajar, yo no entrego gente, dice Javier Milei, y un dato que después te vamos a contar y que es importante. ¿Quién queda como cabeza de lista con la salida de José Luis Espert? ¿Cuánto debate, no? Si es Karen Reisner, si es Santilli, si el cupo, si el género, ¿no? Sí. Si se van a reimprimir, Marian, las boletas o no. El gobierno quiere que sea Santilli. Hay un problema con la reimpresión de boletas. Solo un anticipo, lo tiene que decidir el doctor Ramos Padilla, el juez con asiento en la provincia de Buenos Aires electoral. Y en un ratito te vamos a estar contando también, además del tema boletas y quién queda al frente de la campaña, Milei hoy va a estar en el Movistar Arena presentando su libro, con detalles de cómo va a ser ese acto. Ya te lo cuento.